Hay vidas que no hacen ruido. Existencias que se deslizan a través de los años como el agua de un arroyo bajo las piedras. Discretas, constantes, sin buscar jamás llamar la atención. En un pequeño pueblo de la Provenza, enclavado en un valle donde los campos de lavanda se extendían hasta el horizonte, vivía una mujer que todos conocían. La llamaban simplemente Jeanne Lemaitre, y sin embargo, tras este nombre tan común, se escondía algo que nadie comprendía de verdad: una paz, una serenidad que desafiaba la lógica del mundo. Pero he aquí la pregunta que atormentaba las almas de este pueblo. ¿Cómo podía una mujer que no tenía nada sonreír tanto? ¿Cómo podía, cada mañana, abrir la puerta con el mismo brillo en los ojos, cuando su casa se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, su tejado dejaba pasar la lluvia por algunos tramos, y su mesa nunca contenía nada más que pan negro y hierbas del huerto? La respuesta llegará, pero no vendrá de donde la esperas. Esa tarde, una tarde de finales de otoño, cuando el viento empezaba a azotarte las mejillas, Jeanne estaba sentada junto al fuego. Las llamas crepitaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra desnuda. El aroma a leña quemada se mezclaba con el del tomillo silvestre que había colgado a secar junto a la chimenea. Afuera, el mistral aullaba entre los cipreses, haciendo vibrar las contraventanas mal ajustadas. Pero dentro todo estaba en silencio, casi sagrado. Tenía 75 años. Sus manos estaban arrugadas, marcadas por décadas de trabajo en campos y jardines ajenos. Su cabello, antes castaño, se había vuelto de un gris plateado que reflejaba la luz del fuego. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, por supuesto, pero también algo más raro: una profunda dulzura, como si cada arruga fuera una lección aprendida con ternura. La gente del pueblo venía a verla a menudo, no para pedir consejo, no. Jeanne no era partera, ni curandera, ni una mujer culta, pero iban de todos modos, cuando tenían el corazón apesadumbrado, cuando la vida parecía demasiado dura, cuando la cosecha se perdía, cuando un niño enfermaba, cuando un marido bebía demasiado o una esposa lloraba en silencio. Llamaron a su puerta y ella abrió, siempre, y sonrió, siempre. Esa sonrisa era como un café con leche a primera hora de la mañana, suave y reconfortante, algo que calentaba silenciosamente. No era una sonrisa forzada, no era una máscara, solo un brillo sereno que parecía decir: todo estará bien, aunque nada cambie. Pero esa noche algo iba a cambiar. Un golpe a la puerta. 3 golpes lentos y constantes. Jeanne levantó la vista. No esperaba a nadie. Para entonces, los aldeanos ya se habían ido a casa, con las puertas cerradas contra el frío y los lobos que a veces merodeaban por las colinas. Se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo por el esfuerzo, y se acercó a la puerta. La madera estaba helada bajo su palma. Dudó. Entonces la abrió. Frente a ella había un hombre, alto, delgado, con un abrigo largo y oscuro que ondeaba ligeramente con el viento. Su rostro estaba oculto por la sombra de su amplio sombrero, pero sus ojos brillaban, 2 puntos de luz en la oscuridad. No sonreía. Estaba observando. ¿Quién eres?, preguntó Jeanne sin miedo. Su voz era tranquila, casi curiosa. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Solo soy alguien que pasa, respondió. Su voz era profunda, firme como el murmullo de un río en invierno. Pero he oído hablar de ti. ¿Yo? Jeanne frunció el ceño ligeramente, sorprendida. No soy nadie. Oh, pero sí lo soy, dijo el hombre. Dicen que has vivido una buena vida, una vida recta, una vida que merece, una recompensa. Jeanne guardó silencio un momento. El viento helado entró por la puerta, haciendo que las llamas del fuego danzaran tras ella. Sintió el frío morderle los tobillos, pero no se movió. ¿Una recompensa?, repitió en voz baja. No he hecho nada para merecer nada. Tal vez, dijo el hombre, o tal vez has hecho más de lo que crees. Hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Jeanne dudó. Algo en su interior le decía que aquel no era un hombre cualquiera. No era un ladrón, no, tampoco un mendigo. Había algo antiguo, solemne en su presencia, como si perteneciera a otra época, a otro mundo. Pero ella nunca le había temido a los extraños. Así que se hizo a un lado e hizo un gesto con la mano. Pase. Hace demasiado frío afuera,
El hombre entró lentamente. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de tierra. Se quitó el sombrero, revelando un rostro de rasgos afilados sin edad precisa. Podría tener 40 o 60 años. Su cabello era oscuro, corto, y sus ojos eran de un gris profundo, como el cielo antes de una tormenta. Se sentó en el banco junto al fuego, sin invitación, pero con una naturalidad que sugería que estaba acostumbrado a ocupar ese espacio. Jan cerró la puerta y volvió a sentarse en su pequeño y desgastado taburete frente a él. No dijo nada. Esperó. «¿Vives sola?», dijo el hombre. No era una pregunta. «Sí», respondió Jan simplemente. «Mi marido murió hace 20 años. Nunca tuvimos hijos, y aún así sonríes». «Siempre», dicen. Jan inclinó ligeramente la cabeza. «¿Por qué no sonreír?», preguntó. «Tengo un techo. Tengo fuego. Tengo suficiente para comer, aunque nunca sea mucho. Tengo mis manos. Tengo mis ojos. Tengo el cielo sobre mí y la tierra bajo mis pies. ¿Qué me estoy perdiendo realmente?». El hombre la miró largo rato. Luego, por primera vez, sonrió. Una sonrisa extraña. «Casi triste. Eres única, Jean Lemaitre. Muy única». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas en el regazo. «Así que voy a ofrecerte algo. Una opción. Una verdadera opción». Jan frunció el ceño. «¿Una opción?». «Sí», dijo el hombre. «Hay 3 puertas. Tras una de ellas se encuentra tu deseo más profundo. Tras las otras 2, solo decepción. Tendrás que elegir. Solo una. Y lo que encuentres tras esa puerta te será dado. Para siempre». Jan no dijo nada durante un largo rato. Observó las llamas danzar en la chimenea. Entonces se echó a reír. Una risa suave, casi infantil. «Soy demasiado vieja para perseguir sueños», dijo sacudiendo la cabeza. «Mis deseos, si es que me quedan algunos, son muy pequeños. Caben en esta habitación». El hombre no rió. La miró con una intensidad inquietante. «Ven de todos modos», dijo. «Solo para ver, solo para mirar. No tienes que elegir». «Pero ven». Jan dudó. Luego, quizás por curiosidad o por cortesía, asintió. «De acuerdo, iré». El hombre se levantó. Se volvió a poner el sombrero y se dirigió a la puerta. Jan se puso su gastado chal de lana, el que aún olía ligeramente a queso de cabra seco, el que había usado años atrás en el mercado. Tomó una pequeña lámpara de aceite y siguió al desconocido en la noche. El viento había cesado. Un silencio inquietante se cernía sobre el pueblo. Las estrellas brillaban sobre ellos frías y distantes. El hombre caminaba delante, sin mirar atrás, y Jan lo seguía, su lámpara proyectando pequeños círculos de luz parpadeante sobre el camino de tierra. Salieron del pueblo. Cruzaron un soñoliento campo de lavanda, donde los tallos secos crujían bajo sus pies. Luego subieron una pequeña colina, y allí en la cima, en un claro rodeado de robles nudosos, Jan se detuvo en seco. En el centro del claro había 3 puertas. Solo 3 puertas, sin muros, sin casas. Solo 3 puertas plantadas en la hierba, como si siempre hubieran estado allí, como esperando. La primera puerta era dorada. Brillaba suavemente a la luz de las estrellas, cubierta de intrincados grabados de vides, racimos de uvas y monedas de oro apiladas. Parecía casi viva, latiendo con una calidez apagada. La segunda puerta era de madera maciza, oscura y pulida. Lucía motivos tallados de rostros, manos extendidas y espejos. Era noble, imponente, pero silenciosa. La tercera puerta era vieja, oxidada, desgastada. Su pintura azul se estaba descascarando. Sus bisagras crujieron levemente con la brisa que había regresado. Parecía a punto de derrumbarse. El hombre se detuvo frente a las 3 puertas y se volvió hacia Jan. «Elige», dijo simplemente. Jan permaneció inmóvil. Miró las 3 puertas una por una. Luego, sin dudarlo, avanzó. Pasó la puerta dorada. Pasó la puerta de madera. Y puso la mano en el pomo oxidado de la tercera puerta. El hombre frunció el ceño. «¿Por qué esa?», preguntó casi sorprendido. Jan lo miró. Su sonrisa era dulce y serena. «Porque», dijo con calma, «las cosas más hermosas de mi vida siempre llegan en paquetes viejos y desgastados». Giró el pomo y abrió la puerta. Tras la puerta oxidada no había nada, absolutamente nada. Solo un vacío oscuro y silencioso, como una habitación abandonada durante años. Sin luz, sin tesoro,
Sin milagro, solo polvo flotando en el aire quieto, visible en el resplandor parpadeante de la lámpara de Jean, un olor a humedad, a madera mohosa, a tiempo congelado. Jean permaneció allí, de pie en el umbral, contemplando la nada. No dijo nada. No gritó, no lloró. Simplemente observó, como se observa a un viejo amigo al que no se ha visto en mucho tiempo. El hombre se acercó a ella lentamente. Su rostro era indescifrable. ¿No estás decepcionada?, preguntó en voz baja, casi con dulzura. Jean se volvió hacia él. Sus ojos brillaban a la luz de las estrellas. ¿Decepcionada?, repitió. ¿Por qué debería estarlo? Vine a este mundo sin nada, y hoy aún conservo mi sonrisa. Así que no he perdido nada en absoluto. El hombre la miró inmóvil. Había algo parecido a la sorpresa en su mirada, quizás incluso admiración. Entonces, sin decir palabra, se dirigió a las otras dos puertas. Puso la mano en el picaporte dorado y la abrió. La luz que entraba a raudales era cegadora. Jean tuvo que entrecerrar los ojos. Tras la puerta dorada había montones de monedas de oro, joyas relucientes, telas de seda rojas y azules, barriles de vino, sacos de grano, cofres rebosantes de riquezas. Todo lo que una persona podría desear para vivir en abundancia el resto de sus días. E incluso más allá. El hombre cerró la puerta. Entonces abrió la segunda, la puerta de madera. Detrás había un espejo, un gran espejo con marco de plata. Y en ese espejo, Jean se vio a sí misma, pero no como era ahora. Se vio joven, 20 años, tal vez menos. Su piel era suave. Su cabello castaño brillaba con una luz invisible. Sus manos firmes y sin arrugas. Llevaba un elegante vestido bordado con hilo de oro. A su alrededor la gente la admiraba, la aplaudía. Era hermosa, era rica. Era deseada. El hombre cerró suavemente también esa puerta. Luego se volvió hacia Jean. «Podrías haber tenido todo esto», dijo. «Podrías haber sido rica. Podrías haber recuperado tu juventud. Podrías haber tenido mucho más». Jean lo miró con calma. «¿Más que qué?», preguntó con voz firme pero sin enfado. «¿Más que la paz? ¿Más que saber sonreír en la oscuridad? ¿Más que la alegría de una simple sopa y un corazón tranquilo?» Hizo una pausa, como para dejar que sus palabras penetraran en el frío aire de la noche. «No», dijo finalmente, «ya he elegido la puerta correcta». Y dicho esto, giró sobre sus talones. Empezó a bajar la colina. Con la lámpara de aceite parpadeando suavemente en la mano, el hombre permaneció allí, inmóvil, observándolos alejarse. Aquella anciana y su pequeña luz danzando en la oscuridad. El camino de regreso fue silencioso. Jean caminaba despacio, sus pasos crujiendo sobre los tallos secos de lavanda. El frío le mordía las mejillas, pero en realidad no lo sentía. O tal vez había aprendido a vivir con él, a aceptarlo, a no luchar más contra lo que no podía cambiar. Recordó su vida, los largos años pasados en ese pequeño pueblo, las mañanas en las que se levantaba antes del amanecer para ir a trabajar en los campos de otros, las tardes en las que volvía a casa, con las manos cubiertas de tierra, las rodillas doloridas pero con el corazón ligero. Pensó en su marido Pierre, un buen hombre. No rico ni culto, pero bueno. Había muerto de fiebre un invierno. Ella lo había cuidado durante 3 días y 3 noches. Y cuando él se fue, ella no gritó. Simplemente puso la mano en su frente fría y susurró: «Gracias. Gracias por los años juntos. Gracias por las risas. Gracias también por los silencios. Esos en los que no necesitamos hablar para entendernos». También pensó en los hijos que nunca tuvo. Al principio la entristeció. Rezó, lloró en secreto, pero con el tiempo comprendió algo. No se puede tener todo, y eso está bien. Lo que importa no es lo que falta, es lo que haces con lo que tienes. Había ayudado a los hijos de otras personas, los había cuidado cuando sus madres enfermaron. Les contaba cuentos por las noches junto al fuego. Les había enseñado a plantar hierbas, a reconocer las estrellas, a escuchar el viento, y la llamaban tía Jean, y eso le bastaba. Cuando por fin llegó a su casita, el fuego aún ardía débilmente en la chimenea. Cerró la puerta tras ella, puso la lámpara sobre la mesa y se sentó en su taburete. Le dolían un poco más las rodillas esa noche. Se frotó las manos para calentarlas, luego sonrió. Sola, en el silencio de su casa,
Tomó una olla pequeña cerca del fuego y vertió un poco de agua de una jarra de barro. Añadió una pizca de tomillo, una hoja de laurel y un poco de sal. Encendió una ramita en las brasas y la deslizó bajo la olla. Pronto, el agua empezó a hervir a fuego lento. Una sopa sencilla, como siempre, pero olía bien. Olía a vida. Mientras el agua se calentaba, Jean empezó a tararear una vieja canción de su infancia. Ya no recordaba la letra, pero la melodía seguía ahí, enterrada en algún lugar de su memoria. Suave, lenta, relajante. Afuera el viento había arreciado de nuevo. Silbaba entre las contraventanas mal ajustadas. Hacía crujir las ramas de los árboles. Pero dentro todo era cálido. Todo estaba en calma. Pensó en el hombre misterioso, en sus 3 puertas, en su extraña oferta, y se preguntó, ¿cuántas personas habrían elegido la puerta dorada? ¿Cuántas habrían elegido el espejo? Probablemente muchas. Tal vez incluso todas. Y no era culpa suya. El mundo les había enseñado a querer más, siempre más, a nunca estar satisfechos, a creer que la felicidad se encontraba en otro lugar, en otra casa, en otro cuerpo, en otra vida. Pero Jean había aprendido algo más. Había aprendido que la felicidad no era un destino, era una forma de caminar, una forma de mirar, una forma de respirar. Bebió su sopa lentamente, saboreando cada sorbo. Estaba caliente, ligeramente amarga por el tomillo, pero reconfortante como café solo después de un largo día de trabajo. Cuando terminó, enjuagó la olla con un poco de agua fría y la puso a secar junto al fuego. Luego se acostó en su pequeña y estrecha cama junto a la chimenea. Se echó encima una manta de lana gastada, de esas que rascaban un poco, pero conservaban bien el calor. Cerró los ojos y sonrió una vez más. Afuera, en algún lugar de la noche, el hombre de las 3 puertas seguía caminando. Atravesó aldeas dormidas, bosques silenciosos, colinas por donde nunca llegaba nadie. Buscaba otras almas que poner a prueba, otros corazones que sondear. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentía extraño, preocupado, porque había conocido a alguien que no había deseado nada, a alguien que había visto la riqueza, la juventud, la belleza, y había dicho, no, gracias, ya tengo todo lo que necesito. Y eso él aún no lo entendía. No realmente. Pero empezaba a vislumbrar algo, una verdad antigua y sencilla, una que el mundo había olvidado. A la mañana siguiente Jean se despertó como siempre. El sol aún no había salido. El aire era frío y húmedo. Se levantó, reavivó el fuego con unas ramitas secas y salió a buscar agua al pozo del pueblo. De camino se cruzó con el panadero, un hombre corpulento de barba canosa. «Buenos días, Jean», dijo sonriendo. «¿Siempre te levantas antes que el gallo?» «Siempre», respondió ella riendo suavemente. «Los viejos necesitan dormir menos, o quizás saben aprovechar el día al máximo», dijo el panadero. Jean asintió. «Quizás». Más tarde, mientras trabajaba en el pequeño huerto detrás de su casa, desmalezando y preparando la tierra para el invierno, una joven del pueblo fue a verla. Se llamaba Marie. Tenía 25 años y tenía los ojos rojos por las lágrimas. «Jean», dijo con voz temblorosa, «¿puedo hablar contigo?» «Claro», dijo Jean, dejando la pala. «Siéntate». Marie se sentó en el banco de piedra junto a la puerta. Se retorció las manos nerviosamente. «Mi marido bebe demasiado. Se gasta todo nuestro dinero. Y anoche me dijo cosas horribles». Bajó la mirada. «Ya no sé qué hacer». Jean se sentó a su lado. No dijo nada por un momento. Se quedó mirando el cielo, donde unas nubes blancas se deslizaban lentamente. Luego puso su mano sobre la de Marie. «Sabes», dijo en voz baja, «la vida a veces nos da cargas pesadas, cargas que no elegimos, pero siempre podemos elegir cómo las llevamos». Marie la miró con los ojos llenos de preguntas. «¿Qué quieres decir?» Jean sonrió. «No puedes cambiar a tu marido, pero puedes elegir no dejar que su ira te destruya el corazón. Puedes elegir mantenerte erguida, conservar tu dignidad, seguir sonriendo incluso cuando sea difícil». Marie bajó la cabeza. «¿Pero cómo? ¿Cómo lo haces? Perdiste a tu marido. No tienes nada, y aún así sigues sonriendo». Jean se miró las manos arrugadas. «Porque he aprendido una cosa», dijo. «La felicidad no está en lo que tienes, está en lo que eliges ver». Miró a Marie. «Hoy estás viva. Tienes tus manos, tus piernas, tu voz.
Puedes caminar, respirar, sentir el sol en tu piel. Eso ya es enorme. Eso ya es un regalo. Marie permaneció en silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Gracias, Jan, murmuró. Jan le dio una suave palmadita en la mano. Vuelve cuando quieras. Mi puerta siempre está abierta. Marie se fue sintiéndose un poco menos pesada, y Jan regresó a su jardín, tarareando de nuevo aquella vieja canción cuya letra ya no conocía. Pasaron los días, luego las semanas. El otoño dio paso suavemente al invierno. Los campos de lavanda se volvieron grises y secos. Los árboles perdieron sus últimas hojas. El mistral sopló con más fuerza, más frío, trayendo consigo el aroma de la nieve que pronto llegaría de las montañas. Jan continuó su vida como siempre. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, preparaba su sopa matutina, ayudaba a quienes llamaban a su puerta, tarareaba sus viejas canciones, sonreía, siempre. Pero algo había cambiado en el pueblo. La gente hablaba de ella de otra manera ahora. No abiertamente, no directamente, pero se podía percibir una nueva curiosidad en sus ojos, como si intentaran comprender algo que nunca antes habían visto. Una mañana, mientras Juana estaba en el pozo sacando agua fría a su cubo de madera, oyó a dos mujeres hablando detrás de ella. No se giró. Continuó con su trabajo, pero escuchó. ¿Han visto cómo vive?, dijo la primera mujer, una tal Helen, la esposa del herrero. No tiene nada, realmente nada. Su casa se está cayendo a pedazos. Come pan negro y hierbas, y sin embargo sonríe todo el tiempo. Quizás esté loca, respondió la otra mujer, Agnes, la hija del comerciante. Los locos no saben que son infelices. O quizás sabe algo que nosotros ignoramos, murmuró Helen. Juana trajo su cubo. El agua estaba helada, casi dolía al tacto. Vertió el agua en su jarra de barro y se dio la vuelta. Las dos mujeres guardaron silencio al instante, avergonzadas de que las hubieran oído. Juana les sonrió. Buenos días, Helena. Buenos días, Agnes. Qué día tan bonito, ¿verdad? Las dos mujeres asintieron incómodas. Sí. Un día precioso, balbuceó Helen. Jan se alejó lentamente, cargando su cántaro. No las culpaba. ¿Cómo iban a entenderlo? No se puede explicar la paz. Solo se puede experimentar. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas y el aire refrescaba rápidamente, Jan se sentó junto al fuego. Había preparado una pequeña olla de sopa con verduras que un vecino le había dado a cambio de unas hierbas medicinales. El olor era reconfortante, cálido, casi dulce. Estaba pensando en todo y en nada, viendo bailar las llamas cuando llamaron a su puerta. 3 golpes, lentos, regulares. Jan levantó la vista. Se le encogió un poco el corazón. Sabía quién era. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. El hombre estaba allí, el mismo hombre. El mismo abrigo oscuro, el mismo sombrero ancho, los mismos ojos grises profundos. Pero esta vez no sonreía. Parecía cansado, como si el peso de algo muy viejo le oprimiera los hombros. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Jan se hizo a un lado sin decir palabra. Él entró, se quitó el sombrero y se sentó en el mismo banco que la última vez. Jan cerró la puerta y regresó a su taburete. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Solo se oía el crepitar del fuego, el suave silbido del viento exterior y el sonido de la sopa hirviendo a fuego lento. Finalmente, el hombre rompió el silencio. «He vuelto», dijo. «¿Por qué no entiendo?» Jan lo miró con calma. «¿Qué no entiendes?» «Tú», respondió simplemente. «Tu elección, tu vida». Hizo una pausa. «He viajado mucho tiempo. He ofrecido esta opción a mucha gente, cientos, miles quizá, y todos, sin excepción, han elegido entre la riqueza y la juventud. Todos menos tú». Jan asintió lentamente. «¿Y eso te preocupa?» «Sí», admitió, «porque creía conocer a los humanos, creía comprender sus deseos. Pero tú eres diferente». «¿Por qué?» Jan guardó silencio un momento. Miró las llamas. Luego se levantó, cogió un cuenco, sirvió sopa y se la entregó al hombre. «Toma, pareces tener frío». El hombre dudó. Luego tomó el cuenco. Dio un sorbo. La sopa era sencilla, casi insípida, pero estaba caliente. Te reconfortaba por dentro, como el vino caliente en invierno. Cerró los ojos un momento. «Gracias», murmuró. Jan volvió a sentarse. «Me preguntas por qué soy diferente.
dijo en voz baja. Pero no lo soy. En realidad no. Solo aprendí algo que muchos olvidan. ¿Qué? Preguntó el hombre mirándola fijamente. Jan sonrió. Esa felicidad no viene de lo que tienes. Viene de lo que dejas ir. El hombre frunció el ceño. No lo entiendo. Jan puso las manos sobre las rodillas. Durante años, dijo, quise cosas. Un hijo, una casa más grande, dinero, ropa nueva. Recé por estas cosas. Lloré por ellos. Y entonces un día lo entendí. Estas cosas nunca llegarían. Y tenía una opción. Podía pasar el resto de mi vida amargado, triste, lamentando lo que no tenía. O podía dejar ir, aceptar y encontrar alegría en lo que ya tenía. Y elegiste la segunda opción, dijo el hombre en voz baja. Sí, dijo Jan, y ese día encontré la paz. Una paz que todo el oro del mundo jamás podría comprar. L'homme la regardait immobile. Il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Mais alors? Vous ne regrettez rien? Jeanne secoua la tête. Des regrets? Bien sûr que j'en ai. Nous en avons tous. Mais les regrets ne servent à rien si on reste prisonnier d'eux. Il faut les regarder, les accepter, et puis continuer à avancer. L'homme but une autre gorgée de soupe. Puis il demanda, presque timidement, « Et si vous pouviez revenir en arrière? Si vous pouviez revivre votre vie, que changeriez-vous » Jeanne réfléchit longuement, puis elle sourit. « Rien, dit-elle. Absolument rien. Parce que chaque erreur, chaque douleur, chaque perte m'a appris quelque chose, m'a rendue plus forte, plus douce, plus humaine. Si je changeais une seule chose, je ne serais plus moi, et je suis en paix avec qui je suis. » L'homme posa son bol vide sur le banc. Il resta assis là, les yeux perdus dans les flammes. Puis il murmura presque pour lui-même, « Vous êtes libre, vraiment libre. » Jeanne inclina la tête. « Nous sommes tous libres. C'est juste que la plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent que la liberté, c'est avoir le choix entre 1000 choses. Mais la vraie liberté, c'est n'avoir besoin de rien. C'est être heureux avec ce qu'on a, ici, maintenant. » L'homme se leva lentement. Il remit son chapeau. « Merci, Jeanne le maître, » dit-il. « Vous m'avez appris quelque chose ce soir, quelque chose que j'avais oublié. »« Et qu'avez-vous oublié ?» demanda Jeanne. Il sourit tristement. « Que le plus grand trésor n'est pas dans ce qu'on trouve, c'est dans ce qu'on n'a jamais cherché. » Il se dirigea vers la porte. Jeanne se leva pour le raccompagner. Avant de partir, l'homme se retourna une dernière fois. « Est-ce que je peux vous poser une dernière question ?»« Bien sûr, dit Jeanne. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui cherche le bonheur, que lui diriez-vous » Jeanne réfléchit. Puis elle dit simplement, « Je lui dirais d'arrêter de chercher. Le bonheur n'est pas quelque part là-bas, dans le futur. Il est ici, dans le souffle qu'on prend, dans le feu qui brûle, dans le sourire qu'on donne. Il est dans chaque instant où l'on choisit d'être reconnaissant. » L'homme hocha lentement la tête. Puis il sortit dans la nuit froide. Jeanne le regarda s'éloigner, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'obscurité. Puis elle referma la porte. Elle retourna s'asseoir près du feu. Elle finit sa soupe tranquillement. Puis elle fredonna encore cette vieille chanson. Et elle sourit, comme toujours. Dehors le vent hurlait. L'hiver approchait. Mais à l'intérieur tout était chaud. Tout était calme. Tout était exactement comme cela devait être. Et dans cette petite maison penchée, avec ses murs de pierre et son toit qui fuyait, vivait la femme la plus riche du village. Non pas parce qu'elle possédait quelque chose, mais parce qu'elle n'avait besoin de rien. Les semaines passèrent encore. Jeanne continuait sa vie. Elle aidait les autres. Elle souriait. Elle chantait. Et petit à petit, sans qu'elle le sache vraiment, elle changeait quelque chose dans le cœur des gens autour d'elle. Marie, la joven cuyo marido bebía, empezó a enderezarse. Sonreía con más frecuencia. Iba a ver a Jean una vez por semana, solo para hablar, solo para estar presente. Y cada vez se iba un poco más ligera. El panadero también estaba cambiando. Daba más pan a los pobres. Reía con más facilidad. A menudo decía, Jan me recordó algo, que la vida es demasiado corta para ser tacaña. Incluso Hélène y Agnès, las dos mujeres que habían hablado de ella junto al pozo, empezaron a ver sus propias vidas de otra manera. Tenían hogares sólidos, maridos que trabajaban, hijos sanos, y sin embargo se quejaban constantemente. Pero después de observar a Jean, después de escucharla, finalmente lo entendieron. Ya lo tenían todo. Solo tenían que verlo. Una noche, mientras Jan preparaba su cama para dormir, oyó un ruido extraño afuera, como un crujido. Abrió la puerta y salió.
El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y allí, en el umbral de su puerta, alguien había dejado una cesta. Dentro había pan fresco, queso, algunas manzanas y un pequeño ramo de lavanda seca. Sin nombre, sin mensaje, solo un regalo silencioso, anónimo. Jan sonrió, tomó la cesta y entró. Dejó el pan en la mesa. Olió el dulce aroma del queso, acarició las ramitas de lavanda. Luego susurró en el silencio de su casa: «Gracias». Y en algún lugar de la noche el viento llevó esa palabra muy, muy lejos, hasta las estrellas. El invierno llegó para siempre. La nieve cayó sobre las colinas, cubriendo los campos de lavanda con un manto blanco y silencioso. Los caminos se volvieron difíciles. La gente salía menos. Se quedaban en casa, junto a las fogatas, esperando el regreso de la primavera. Jan, sin embargo, continuó. Cada mañana rompía la fina capa de hielo que se había formado en el agua de su cántaro durante la noche. Reaviva el fuego con ramitas que había mantenido secas. Preparó su sopa de la mañana, cálida y reconfortante, tan simple como un pastiz turbio en una tarde de verano, pero calentando el cuerpo y el alma. Una mañana particularmente fría, cuando el cielo era de un gris pálido y el viento le mordía las mejillas como dientes invisibles, Jean oyó que llamaban a la puerta. Un golpe débil, casi tímido. Se levantó, se echó el chal sobre los hombros y abrió. Frente a ella había un niño pequeño. Debía de tener 7 u 8 años, tal vez menos. Su ropa era demasiado fina para el frío. Sus labios eran azules. Sus ojos, enormes y oscuros, la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «Señora Jan», susurró con voz temblorosa, «mi madre está enferma. Muy enferma. Ya no se levanta, ya no come. Y mi padre se ha ido a trabajar lejos. No volverá en semanas. No sé qué hacer». Jan inmediatamente puso su mano sobre el hombro del niño. «Entra, pequeño. Entra rápido». El niño entró. Jan cerró la puerta tras él y lo acompañó hasta el fuego. Le dio un tazón de sopa caliente, que él bebió con avidez, con las manos temblorosas alrededor del tazón. Luego se puso su abrigo más grueso, tomó una pequeña bolsa donde guardaba algunas hierbas medicinales y dijo: «Muéstrame dónde vives». Salieron juntos al frío. El niño caminaba rápido, casi corriendo. Jan lo siguió, sus rodillas viejas protestando a cada paso, pero no aminoró la marcha. Cruzaron el pueblo, pasaron junto a la iglesia silenciosa y llegaron a una pequeña casa aún más modesta que la de Jan. La puerta estaba entreabierta. Dentro estaba oscuro y frío. No había fuego. No había luz. Jan entró. En una cama estrecha, acurrucada bajo una fina manta, estaba una mujer joven. Su rostro estaba pálido, casi gris. Tenía los labios secos. Su respiración era rápida y superficial. Jan se acercó y le puso la mano en la frente. Ardía, una fiebre intensa. Se volvió hacia el niño. «¿Cómo se llama tu madre?» «Luis», respondió el niño con lágrimas en los ojos. «Luis», susurró Jean. Tomó la mano de la mujer. «Luis, ¿me oyes?» «Soy Jan. Estoy aquí para ayudarte». La mujer abrió los ojos ligeramente. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Jan se puso manos a la obra de inmediato. Mandó al niño a buscar agua al pozo. Mientras tanto, encendió un fuego con los pocos trozos de leña que encontró en un rincón. Cuando el niño regresó, calentó el agua, añadiendo unas hojas de salvia y tomillo que había traído. Le dio a Luis la infusión lentamente, gota a gota. Luego se quedó allí, todo el día, toda la noche. Humedeció los labios de Luis con un paño húmedo. La cubrió cuando temblaba de frío. La destapó cuando la fiebre la hizo sudar. Tarareó canciones en voz baja para que el niño no perdiera la esperanza. No durmió, no comió casi nada. Simplemente permaneció allí, presente, vigilante. En la mañana del segundo día la fiebre empezó a bajar. Luis abrió los ojos. Miró a Jean confundida al principio, luego agradecida. «¿Tú te quedaste?», susurró débilmente. Jan sonrió. «Por supuesto. ¿Dónde habría estado yo?». Luis cerró los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, gracias». Jan se quedó 2 días más, hasta que Luis pudo levantarse, caminar, comer un poco. Luego se fue a casa. Su propio fuego se había apagado hacía tiempo. Su casa estaba helada, pero no se quejó. Volvió a encender el fuego. Preparó su sopa y se sentó junto a las llamas. Estaba cansada, le dolían los huesos, pero su corazón estaba ligero.
Unos días después, Luis llamó a su puerta. Llevaba una pequeña cesta. Dentro había una hogaza de pan entera, aún caliente, y un trozo de queso envuelto en un paño limpio. «No tengo mucho», dijo Luis tímidamente, «pero quería darte las gracias. Me salvaste la vida». Jan tomó la cesta y sonrió. «No me debes nada, querida, pero aceptaré con gusto tu pan. Huele delicioso». Luis dudó. Luego preguntó, «¿Por qué hiciste eso? Ni siquiera me conoces». Jan miró a la joven. «Porque», dijo en voz baja, «todos estamos conectados. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría». Así de simple. Luis la miró largo rato. Luego se fue, con el corazón lleno de algo que no podía nombrar. Algo cálido, algo hermoso. Pasaron las semanas. El invierno empezó a alejarse. Los días se alargaron. Los primeros brotes aparecieron en los árboles. Y una mañana, mientras Jan estaba en su jardín preparando la tierra para la siembra de primavera, vio algo extraño. Una multitud se reunía frente a su casa. Unas 20 personas, quizás más. El panadero estaba allí, Marie y su esposo, Luis y su hijo, Hélène y Agnès, personas que conocía, personas a las que había ayudado, personas que la habían observado en silencio. Jan se incorporó sorprendida. «¿Qué pasa?», preguntó. El panadero dio un paso al frente. Sostenía una gran cesta llena de pan, queso, fruta y verduras. «Jan», dijo en voz alta, «todos hablamos y nos dimos cuenta de algo. Nos has dado tanto. Nos escuchaste, nos ayudaste, nos sonreíste y nunca te dimos nada a cambio. Así que hoy queremos cambiar eso. Uno a uno». Los aldeanos se acercaron. Cada uno colocó algo frente a la puerta de Jan. Leña para el fuego, mantas calientes, sacos de grano, tela para remendar su ropa, herramientas para su huerto, todo lo que pudiera necesitar. Jan los miró con ojos brillantes. No dijo nada durante un largo rato. Luego, con voz suave pero firme, dijo, «No hacía falta que hicieran eso». «Sí», dijo Marie, «porque nos enseñaste algo. Nos mostraste que la felicidad no viene de lo que tenemos, viene de lo que damos». Luis dio un paso al frente. «Y nos mostraste que incluso cuando no tenemos nada, podemos ofrecerlo todo». Jan sonrió. Tenía los ojos húmedos. Entonces dijo, «Compartamos todo esto. Pasen todos, vamos a hacer una gran sopa. Y vamos a comer juntos». Y eso hicieron. Entraron en la casita de Jan. Encendieron una gran fogata. Prepararon una olla enorme de sopa con todas las verduras que habían traído. Rieron, cantaron, compartieron historias. Y durante unas horas, aquella casita inclinada se convirtió en el centro del mundo. Esa noche, cuando todos se marcharon, Jan se sentó junto al fuego, observó las brasas que ardían suavemente y pensó en todo lo sucedido, en las 3 puertas, en la decisión que había tomado, en la vida que había vivido, y ahora comprendía. El viajante no le había ofrecido elegir entre la riqueza, la juventud y el vacío. Le había ofrecido elegir entre 3 maneras de ver el mundo. La puerta dorada representaba a quienes creen que la felicidad viene de afuera. La puerta de madera representaba a quienes creen que la felicidad viene del pasado, de una juventud perdida. Y la puerta oxidada y vacía representaba la verdad, que la felicidad no viene de la nada, porque ya está ahí. Siempre ha estado ahí, solo hay que verla. Se levantó lentamente con sus viejos huesos crujiendo suavemente. Caminó hacia la ventana y miró afuera. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, y en algún lugar de la noche sintió que el viajante la observaba, y finalmente sonrió, porque comprendió. Jan cerró los ojos y susurró en el silencio. La felicidad no está tras una puerta, está en el corazón de quien sabe mirar. Y dicho esto, volvió junto al fuego. Se tumbó en la cama, se tapó con las sábanas, y se durmió, en paz, profundamente, con una sonrisa en los labios. Afuera se acercaba la primavera. Los campos de lavanda pronto volverían a florecer. Los pájaros regresarían. La vida continuaría, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Y en una pequeña casa inclinada, en el corazón de un pueblo provenzal, vivía una mujer que lo entendía todo. No porque fuera sabia, no porque fuera culta, sino porque había aprendido la lección más simple y difícil del mundo. Ser feliz donde estás, sonreír cuando la vida parece pequeña,
porque a veces es el mayor tesoro de todos. Pasaron los años. Jean envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus pasos se ralentizaron, pero su sonrisa nunca cambió. Y cuando murió, en una suave noche de primavera rodeada de los aldeanos que la amaban, sus últimas palabras fueron sencillas. Gracias. Fue enterrada cerca de la iglesia, bajo un viejo ciprés. Y en su tumba, alguien grabó estas palabras: Aquí yace Jean Lemaitre. No tenía nada. Lo tenía todo. Y durante generaciones la gente del pueblo contó su historia. La historia de la mujer que eligió la puerta vacía. La historia de la mujer que comprendió que la felicidad no se encuentra, se crea, momento a momento, sonrisa a sonrisa, gesto a gesto. Y en algún lugar en el viento que aún sopla sobre los campos de lavanda, podemos oír su risa. Dulce, ligera, eterna. La risa de una mujer que ha encontrado la paz, no buscando, sino dejando de buscar. Y si escuchas atentamente, muy atentamente, quizá la oigas susurrarte: sé feliz donde estás. Sonríe cuando la vida parezca pequeña, porque a veces ese es el mayor tesoro de todos.